Buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Gracias, Hola, también. profe, buenas noches, señor. Muchas gracias, muy amable, dice. Y bueno, primero que todo, darle la bienvenida a nuestro encuentro semanal. Espero que todos se encuentren de la mejor manera. Venimos de prácticamente la realización de la reunión de seguimiento de evaluación, en la cual, pues, las fichas que estamos el día de hoy no pudimos pasar como tal a hacer una depuración, pero de igual forma, pues ustedes se dieron cuenta, de acuerdo a los mensajes que le envié por el grupo, que las evidencias se van a abrir para aquellas personas, o están abiertas, porque desde la semana pasada, desde el viernes, quedaron abiertas para que quienes tengan o hayan incumplido en el proceso formativo, tengan evidencias por presentar, lo realicen. ¿Sí? Estas evidencias van a estar abiertas hasta el día 13 de julio, como se les indicó también en el mensaje que les envié a WhatsApp, y de igual forma les envié por correo electrónico. Si tienen algún problema a la hora de subir una evidencia, me lo notifican y yo con gusto les colaboro. Ya si es una evidencia de la parte transversal, pues lo ideal es que ustedes se comuniquen con el profesor que les indica o les impartió la parte transversal para que puedan subir esas evidencias. Esto también lo hago referente a aquellas evidencias que ustedes vayan presentando y tengan en D. Recuerden que el reporte que yo les envío casi semanalmente, la semana pasada no se los envié, pero se los envié al correo, tiene tres tipos de calificaciones, ¿cierto? Una es SC, que es que la evidencia no se ha presentado; otra que es A, que la evidencia quedó aprobada; y otra que hace referencia a D, que es una evidencia que usted debe corregir. En este caso, pues esas evidencias que están en D, si son de la parte transversal, deben comunicarle a su instructor transversal para que él le habilite un intento y ustedes puedan subir nuevamente esa evidencia. Si es una evidencia de la parte técnica que esté en D, pues se comunican conmigo, ¿sí? Para realizar esa modificación. Una vez realicen la modificación, deben informarme nuevamente que ya realizaron la corrección para yo poderla verificar. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el sistema, creo que ya les había dicho, el sistema a mí no me notifica que usted realizó corrección de esa evidencia, y cuando yo descargo el reporte sigue apareciendo como si estuviera sin corregir. Entonces, sí les agradezco si realizan corrección de alguna evidencia o tienen alguna evidencia por corregir, que me notifiquen para abrirles la evidencia, para generarles otro envío, y que me notifiquen cuando la suban para poderla revisar. ¿Listo? Por ahí alguien estaba levantando la manita, no sé quién era. Si algo le doy la palabra, si quiere decirnos algo, ¿no? O quien tenga alguna una pregunta, con gusto se la respondo. Bueno, parece que no. Como les decía, el plazo, bueno, Manuel, cuéntenos. Buenas noches, instructor. Buenas ¿Sí me noches, escucha? Manuel. ¿Cómo está? Sí, señor. Instructor, tenía una pregunta. Lo Sí, que señor. pasa es que en el apartado de evidencias en la plataforma, Sí, señor. eh, hay una evidencia que no aparece en ese apartado, pero sí aparece en el apartado de calificaciones de la ¿Cuál, guía de usted. cuál será? Si Creo quiere, que descargo un reporte acá. ¿De qué ficha es usted, Manuel? de la, ya le digo, 311-8321. Listo, voy a descargar acá un reporte de esa ficha y miramos a cuál evidencia hace referencia para ver Porque que, si ve que cuando uno entra a iniciación, entra a la ficha, va bajando y se muestra las guías y las evidencias, ¿cierto? sí, señor. Bueno, esa evidencia no aparece en ese apartado, pero sí aparece en el apartado de calificaciones, que aparecen todas las evidencias con su calificación, ¿cierto? Listo, en el Entonces, reporte si como tal, hago, ¿cierto?
Sí, señor. Listo, ya lo miramos acá puntualmente ese caso, a ver qué es lo que sucede. Miramos puntualmente cuál es la evidencia para Sí, ver y qué déjenme, y evidencia hay. entra a la plataforma y le tomo una captura para que vea cuál es. Listo. De igual forma estoy acá intentando descargar el reporte, me salió por aquí un error, y lo comparto por la pantalla para que usted me pueda ayudar a identificar cuál es. Había un foro, que ese foro si no yo les había dicho que no lo realizábamos. No sé si recuerden ese foro. La ficha 8321. Ya la miramos. Por aquí creo que alguien más está levantando la mano. Karina Velázquez, cuéntenme. Karina, la escuchamos. ¿No? No, parece que no. Bueno, ya no me deja como tal descargar el reporte para ver la evidencia cuál sería. O si puede, Manuel, compártame una fotico al WhatsApp de la evidencia que usted me indica para mostrarles acá también esa evidencia. ¿Por Sí, interno o por el grupo? sí, sí, señor. Puede ser por el grupo, no pasa nada. Bueno, Digamos, es que la plataforma no me deja ingresar ahora. pues, bueno, aquí creo que ya me está descargando el reporte. Entonces ya lo socializamos acá. Voy a compartirles pantalla para que podamos ver todos a qué hacen referencia a esa evidencia. Y pues todos sepamos que si la deben presentar o no la deben presentar como tal. Compartirles por acá pantalla y por favor me confirman cuando vean mi pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, Sí, señor. Sí, listo. señor. Muchas gracias. A ver si yo tengo por aquí un reporte. No suelo trabajar en este equipo, entonces, no sé alguno. 311, 311, acá hay. 311, 8321 me decía, ¿cierto? Sí, Miramos señor. este acá. Bueno, entonces, yo les decía acá esta parte, todo lo que está en A, pues son evidencias que ustedes han presentado y que han aprobado. Las que están con fecha son evidencias que ustedes presentaron y que no se les ha dado calificación como tal, que están por revisarse. En este caso, esto es un reporte de abril, entonces esas evidencias como tal ya están con una D en rojo, son evidencias que ustedes deben corregir. ¿Sí? Si usted ya realizó la corrección de alguna evidencia de estas, le sigue apareciendo en rojo, por favor, escríbame, profe, yo subí la evidencia taller sobre metodologías de desarrollo de software y no se me ha corregido. Con eso yo ingreso, verifico que esté la evidencia, la reviso y les cambio la nota pues de acuerdo al desarrollo de la misma. Entonces, ¿cuál será, Manuel? Usted dice por aquí, pero no sé de qué guía me hablará o de qué. Es de las últimas de la guía que pasamos ahora, pero es que ahora no me abre la plataforma, De la guía 2, ¿cierto? señor. Listo. Profe, yo acabo de compartir el último reporte que usted envió. Yo lo compartí Sí, por el grupo, ahí lo voy a abrir, sí. lo descargamos. WhatsApp y lo descargamos. Acá debería haberme descargado el reporte. Ah, aquí ya lo descargué. Ya con este lo miramos. Este es el de hoy. Listo. Entonces, de las últimas evidencias de referencia a guía 2, que es esto que está acá. Y me dice Manuel que hay una evidencia, pero no sé cuál será. Acá están todas las evidencias de la guía 2. Guía 2, desde acá. Está el foro, diagramas, historias de usuario, documentación de actividades de proyecto, elaboración de diagramas, mapa conceptual, informe de análisis, otro foro, diseño de fichas técnicas, especificación de referentes técnicos,
ficha técnica de los productos, diseño de tablas comparativas. ¿A cuál hace referencia? ¿Dónde? Manuel, cuéntenos. No me abre la plataforma, estoy intentando Pero es, sacar. o sea, usted la ve en la plataforma, Manuel, en el reporte como tal. No, la estoy viendo desde la plataforma, desde la pestaña de calificaciones mías. Entonces Ah, bueno. yo me quedé, no es el foro, es otra. Entonces yo me quedé extrañado, no la veo En el en el reporte reporte como que, tal, sí, sí, señor. debe ser una evidencia que existió anteriormente. Y como en la plataforma se copia la semilla, digámoslo así, de un grupo a otro, entonces se la sigue mostrando, pero no la tiene en cuenta en la tabulación. Debe ser algo referente a eso. Entonces, lo que debe importarnos a nosotros es lo que está apareciendo acá en el reporte. Si hay alguna evidencia, por ejemplo, como esta, que nosotros dijimos que no la íbamos a revisar, esta sigue apareciendo porque prácticamente yo no la he borrado allá del, del programa. ¿Sí? Entonces, cuando yo la borre, acá dejará de aparecer esta evidencia en el reporte. Yo les había dicho que nosotros no la íbamos a elaborar. De igual forma, por aquí muestra si alguien la diligenció. Bueno, no. Hay 3 que la diligenciaron, pero de igual forma yo les dije que no se realizaba. Entonces no pasa nada. Y pues quedo atento, Manuel. Cuando pueda, pues manda un pantallacito. Yo verifico si está en la guía, no está en la guía, si deben realizarla, no deben realizarla, pero lo más fijo es que no deben realizarla. ¿Listo? Ok, gracias, instructor. Bueno, con gusto. Entonces, muchachos, hablando del seguimiento, la invitación es para aquellas personas que ven evidencias, traten de ponerse al día, o se pongan al día, porque pues, básicamente es un compromiso que tenemos nosotros, donde como instructores les habilitamos nuevamente la plataforma para que ustedes puedan ponerse al día. Ya, si usted ve que no puede ponerse al día por la cantidad de evidencias, porque debe todas, pues lo ideal es que usted solicite un traslado a otra ficha, que era lo que nos decía el coordinador académico en la reunión. Si usted ya ve que, si usted dice, bueno, no, yo es el retiro voluntario, si ve que no puede, si tiene muchísimas evidencias y ve que no puede, hay que tramitar el retiro voluntario. Sea traslado, sea retiro voluntario, usted me lo tiene que notificar a mí, escribiéndome. Yo le comparto los correos que nos indicaron en la reunión y usted envía el correo a esos, pues envía el mensaje a esos correos solicitando dicho trámite para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Pero la invitación es que tratemos de ponernos al día en las evidencias. Una vez pase el 13 de julio, pues ya no hay más oportunidad de ponernos al día en evidencias anteriores. Ya ahí se cierra y ya continuamos con las evidencias que llevamos. ¿Listo? Para que las tengan en cuenta. Otra cosa que quiero recalcarles es que si tiene evidencias por presentar, no las deje todas para última hora. Lo que me he dado cuenta es que, como buenos colombianos que somos, la mayoría dejamos todo para última hora y pues a mí me saturan en cuanto a trabajo y revisión de evidencias para esa última semana que hay. Traten de entregar evidencias día a día. De igual forma, yo estoy calificando todos los días. Entonces ahí le voy verificando esas evidencias y vamos avanzando en el proceso. ¿Listo? Entonces eso era referente a la parte del comité de seguimiento de evaluación. Algo que nos decía también el coordinador es que lo más probable es que en agosto se lleve a cabo otro comité y ahí volvamos a tomar algunos casos puntuales. Esos casos puntuales de personas que incumplieron con el proceso y con el plan de mejoramiento que es la apertura de evidencias, pues si usted no cumplió ya se tomaría como una deserción, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ya informada esta parte, pues vamos a dar inicio con lo que es la sesión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta referente a esa parte, se la respondo, si no, pues continuamos. ¿No? Bueno, entonces,
por aquí tengo como tal el cronograma que les comparto semana a semana, donde estamos trabajando la semana número 2, que va del 30 al 6 de julio, con una evidencia de producto de la competencia 1093, que se denomina Taller de Resolución de Problemas de Algoritmos en Pseudocódigo y Diagramas de Flujo. La semana pasada, que fue cuando iniciamos la guía, iniciamos trabajando algo que era lógica proposicional, donde serán unos ejercicios sobre operadores lógicos, donde veíamos el operador AND, el operador OR, el operador sí entonces, el operador sí solo sí, el operador NOT. Entonces teníamos que realizar un taller sencillo de operadores. Ustedes me comunicaban también que en la parte de matemáticas habían visto algo referente a operadores lógicos. Entonces, pues con eso, con esa primera actividad, reforzaban esos conocimientos. Espero que esa actividad pues ya la hayan podido realizar. Si tienen alguna pregunta, pues referente a esa parte, me pueden escribir al WhatsApp y yo con gusto les soluciono cualquier inquietud que tengan. Entonces, vamos a mirar esta evidencia de producto, a ver qué hace referencia. Aquí ya tenía abierta la guía de aprendizaje posicionado en esa evidencia. Y dice así: taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Este taller cuenta de 2 secciones. Dice acá: teniendo en cuenta las recomendaciones para el análisis de problemas desarrollado durante el componente formativo, en esta actividad se plantean algunos problemas, los cuales deberá leer detenidamente para luego identificar los elementos de entrada y los resultados esperados. Adicionalmente, se introduce el tema de diagramas de flujo, para lo cual deberá realizar una investigación corta respondiendo a algunos lineamientos establecidos en esta actividad. Elementos para tener en cuenta en el desarrollo del taller. Pues como les decía, son 2 secciones. Sección 1, teniendo en cuenta los siguientes problemas, identificar los posibles elementos de entrada y resultados esperados en cada uno. Acá, estos son los problemas. Cada uno de estos problemas nosotros lo vamos a desarrollar en lenguaje natural. Ahorita les muestro cómo va a ser la estructura de desarrollo de cada uno de ellos, de estos 4 que tenemos acá. Dice: se desea elaborar un algoritmo que permita identificar la cantidad de dólares equivalente a una cantidad de pesos colombianos. Se desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales en la ciudad de Nueva York. Tercero, suponiendo que nos encontramos descansando en nuestra casa en una ciudad de Colombia, requiero hacer un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo el día siguiente. Cuarto, suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas. Pues si nos fijamos acá, lo que debemos hacer es la descripción de cada uno de estos elementos, de los pasos, básicamente es un algoritmo, en lenguaje natural. Ahorita, cuando estemos haciendo una socialización de algoritmos, pues les muestro qué es lo que debemos hacer. Ahora, seguimos, dice acá: respecto a los problemas planteados, para precisar los elementos de entrada de cada una de las situaciones enunciadas, no olvide las preguntas guía. ¿Qué información es importante y necesaria para resolver este problema? ¿Qué información no es importante y se puede prescindir? ¿Cuáles son los datos de entrada conocidos? ¿Cuál es la incógnita la cual debemos calcular? Los datos se pueden agrupar en categorías. ¿Qué información adicional hace falta para resolver este problema? Entonces, cada vez que nosotros le demos solución a uno de estos elementos que tenemos acá, estas son las preguntas que nos permiten establecer cuáles son los pasos que me llevan a desarrollar esto que tengo acá. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno. Para precisar los resultados esperados, se recomienda utilizar las preguntas guía. ¿Qué información están solicitando? ¿En qué formato se debe entregar la información? Esto ya hace parte de la salida. Si nosotros estamos hablando acá de un algoritmo, estamos hablando de unos elementos que tenemos de entrada para producir algo a la salida, como una tabla de verdad. ¿Sí? Teníamos
unas variables que eran las entradas y una salida que era la operación de esos dos elementos de la tabla verbal. Ahora, sección 2 del taller. Elabore una investigación corta utilizando los materiales disponibles en la biblioteca o internet respecto a los fundamentos para la resolución de problemas con algoritmos. Seleccione por lo menos 3 fuentes que le permitan resolver las siguientes preguntas. Definición del diagrama de flujo. Símbolos más importantes de un diagrama de flujo. Seleccionar uno de los problemas de la sección 1 y representarlo su equivalente de diagrama de flujo. Respecto a los diagramas de flujo, referenciar las fuentes de información utilizadas para resolver cada una de las preguntas utilizando el formato de normas APA. ¿Qué se debe entregar? Pues el documento con la solución de las dos secciones propuestas por el taller en formato PDF. Eso lo suben en la evidencia que tenemos destinada dentro de la plataforma, codificada de esta forma. El taller de resolución de problemas, de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. ¿Preguntas? ¿Todo claro? De momento. Sí, Sí, señor. profe, sí. Listo, muchas gracias. Pues vamos a hablar un poquito de diagramas de flujo, de algoritmos, más que todo de algoritmos. Vamos a hacer acá un ejemplito como de lo que quiero que me entreguen. Y pues vamos a mirar acá o vamos a fundamentarnos en el material que tenemos dispuesto en la plataforma. Entonces, prácticamente el fundamento teórico de ese taller que vamos a desarrollar se encuentra en el material de apoyo, un material que tenemos allá de la formación, que se denomina Introducción al Algoritmo. Este documento fue el mismo que utilizaron para desarrollar la primera evidencia que se socializó la semana pasada. Vamos a mirar qué es lo que nos dice acá. Les dice acá, Introducción al Algoritmo. Vamos a mirar acá la siguiente hoja. Entonces, si revisamos esta información, básicamente la definición de un algoritmo, como lo vemos acá, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la resolución o la solución de un problema. Y si nosotros lo vemos hacia nuestro diario quehacer, nosotros estamos rodeados de algoritmos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros aprendimos a caminar, ahí estábamos realizando un algoritmo. Cuando aprendimos a sumar, también hicimos un algoritmo. Bueno, Cuando nosotros hervimos agua, estamos realizando un algoritmo. Entonces, lo que estamos realizando es una serie de pasos para llegar a solucionar determinado problema. ¿Sí? Eso es un algoritmo. Una serie de pasos ordenada para dar solución a determinado problema. Dice acá, es importante comprender que computacionalmente las máquinas están en la capacidad de hacer pocas operaciones matemáticas muy básicas y sencillas, pero también se considera que computan enormes cantidades de operaciones en unidades de tiempo muy corto. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar las personas, desarrollamos algoritmos. Y de igual forma, las máquinas, los computadores también desarrollan algoritmos. ¿Qué pasa? Pues que hay una diferencia bastante grande, porque es más fácil decirle a una persona que me haga una serie de pasos a decirle a una máquina que me haga una serie de pasos. Ejemplo, si yo le digo a una persona, bueno, hágame el favor y me hierve agua. Esa persona, ¿qué hace al principio? Va y busca una olla, ¿cierto? Metálica, echa el agua en la olla, prende el fogón, pone la olla en el fogón y espera hasta que la olla, si es una olla que pita, entonces hasta que la olla pita. O hasta que él vea que empiezan a hacer burbujas en la olla y ahí sí apaga el gas y terminaría el proceso. ¿Cuál sería la salida? La salida sería el agua hervida, ¿cierto? Y la entrada sería el agua sin hervir. Pero si nosotros le decimos a una máquina que haga ese proceso, pues nosotros debemos enseñarla a hacer ese proceso. ¿Sí?
es muy diferente. Si es un brazo robótico el que va a hacer el proceso de hervir el agua, pues tiene una serie de sensores que me indican que llegó a un punto donde puede recoger el agua, y ahí en ese punto manda otro brazo o abre una llave de acuerdo a un sensor para recoger el agua. Una vez la vasija tenga determinado peso, pues él se va a mover y va a posicionarla en un lugar donde haya calor, ¿sí? Entonces yo debería especificarle muchos elementos para que esa máquina pudiera realizar ese proceso. Es por eso que cuando nosotros hablamos de programación, pues nosotros debemos especificarle muchas cosas al computador para que realice una operación. Y de igual forma, pues debemos ser claros en la forma de darle cada una de esas tareas, ¿sí? Para que él la pueda realizar. Seguimos por aquí. Pensamiento algorítmico. Es así como un problema puede ser abordado de varias maneras y aportar la misma solución. Pero lo que siempre tendrán en común es que para resolverlo se usaron una secuencia de pasos ordenados. Estos son muy importantes. Por ejemplo, si se pasa una hoja de papel cuadriculado a los aprendices de una clase y se les pide que dibujen un cuadrado sin levantar el lápiz, habrá varias maneras diferentes de hacerlo. Y acá tenemos un ejemplo. La aprendiz A simplemente empezó de la parte inferior izquierda a realizar el proceso del dibujo. La aprendiz B empezó en la parte superior izquierda a realizar ese dibujo y llegó a ese fin, al igual que la aprendiz A. Si miramos el B, empezó desde la parte superior derecha a realizar ese proceso, también lo culminó. Y el aprendiz D empezó desde la parte superior izquierda a realizar el mismo proceso. Todos llegaron a la misma solución. Pues en el caso de cuando nosotros realizamos determinado proceso, podemos tomar diferentes caminos para llegar a un fin. Es por eso que cuando hay, por ejemplo, quizzes referentes a la parte de programación, es muy fácil identificar que hay copia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos pensamos de la misma manera. En el caso de programación, pues es más puntual porque hay algo que se llaman variables, ¿sí? Y las variables, quien se encarga de ponerles nombres, es quien está desarrollando el código. Entonces ahí también hay otra forma de identificar que se está cometiendo, que se está copiando o están realizando el proceso, si se está copiando ese proceso. Y de igual forma, como les decía, cada quien puede utilizar o llegar a la solución de formas diferentes. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Pensamiento lógico y procedimental. Al imaginar que el problema es mucho más complejo que el descrito en el ejemplo anterior, se concluye que existen tantas soluciones como el enfoque o lógica empleada para cada aprendiz o persona. Pero lo que sí se tiene en común en todos los casos es que se realizaron unas fases mentales secuencialmente ordenadas, las cuales les son. Entonces tenemos, antes de abordar un algoritmo, pues tenemos que pasar por estas fases. ¿Cuáles son esas fases? Entender el problema enunciado por quien tiene ese problema, quien nos está dando ese problema para que lo desarrollen. ¿Y qué pasa? Pues si nosotros no entendemos lo que queremos que desarrollemos, pues va a ser muy difícil realizarlo. Dice acá, escoger una ruta para seguir el rectángulo, es decir, hacer una planeación de ese desarrollo o esa solución que vamos a realizar. Luego que viene la ejecución. ¿Sí? La ejecución ya es poner en marcha ese plan que nosotros realizamos. Y finalmente lo que se hace es verificar si sí conseguimos dar solución a ese problema que nos estaban enunciando. Pues estos pasos son los que nosotros llevamos a cabo para dar solución a un problema y pues mediante esa solución estamos abordando un algoritmo. Cuando el problema es muy complejo de resolver, muchas veces toca volver a analizar el problema o trazar un nuevo plan o plasmar ese nuevo plan una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Si el problema es complicado de responder,
Lo más probable es que nos toque hacer varios intentos para llegar a ese fin. Esto pasa mucho cuando estamos programando. Si nosotros estamos programando, pues va a haber momentos en los que cualquier cosita, cuando hablamos de programación, una falta de una coma, una falta de un paréntesis que no es inmerso como tal en la solución del problema, nos puede generar otros problemas y por eso que no lleguemos nosotros a la solución como tal. Entonces debemos estar muy pendientes de esos posibles errores que encontremos en la solución de determinado proceso. Y tratándose de problemas, como le decía acá, complejos, pues tenemos que intentarlo varias veces hasta llegar a esa solución. De hecho, lo que se hace cuando un problema es bastante complejo es separarlo en diferentes secciones. Y si nosotros miramos, pues básicamente así funciona la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos se encarga de generar secciones de código, digámoslo así, o de separar el código en secciones de forma que pueda ser reutilizado o invocado cuando yo lo necesite. Entonces ahí tendríamos nosotros, digámoslo así, como partes de un rompecabezas para dar solución a determinado problema. Solución de problemas y programación. Entonces, los algoritmos son una herramienta que permite describir claramente un conjunto finito de instrucciones. Esto es muy importante. ¿Sí? Cuando nosotros definimos un algoritmo, es un conjunto de pasos finito, pero puede que cuando lo transformemos al lenguaje de código, ¿sí? Al lenguaje de programación para pasárselo a una máquina, puede que esos pasos puedan ser infinitos. ¿Por qué infinitos? Porque es que dentro de programación nosotros tenemos algo que se llaman bucles. ¿Sí? Entonces, esos bucles lo que hacen es generar una serie de iteraciones. Si yo no le pongo fin a las iteraciones, pues voy a tener un programa que me va a realizar una serie de tareas de forma infinita y al final, como se va a mantener en ese bucle, pues yo no voy a llegar a dar una solución. Entonces dice acá, en el ámbito de la computación, los algoritmos son una herramienta que permite describir claramente un conjunto finito de instrucciones ordenadas secuencialmente y libres de ambigüedad, que se deben llevar a cabo en un computador para lograr un resultado previsible. Vale la pena recordar que un programa de computador consiste en una serie de instrucciones muy precisas y escritas en lenguaje de programación que el computador o la máquina entienda. Si nosotros hablamos de un robot, pues él va a tener unas instrucciones y esas instrucciones van a ser escritas en un lenguaje de programación que acepte el microcontrolador que se encarga de manejar ese robot. Lo mismo pasa en el computador. Si nosotros necesitamos que el software realice determinada tarea, pues debemos escribirle esas tareas en un lenguaje que el intérprete de programación pues traduzca para poderlas realizar. Entonces ahí estamos hablando de los diferentes lenguajes de programación como Java, como Python, como PHP y demás. Miremos aquí. A esta partecita quería llegar. Entonces, si miramos acá, tenemos un ejemplo de un algoritmo. Esto es lo que yo quiero que hagan como la primera parte de ese taller que les estaba mostrando. Lo cerré acá. Miramos acá el taller. Entonces, miren por acá. Nos decían, uno de los problemas que nos decían allá dentro de la guía de aprendizaje era que nosotros debíamos, por ejemplo, se desea elaborar un algoritmo que permita identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos. Entonces, si nosotros miramos acá, dice, ejercicio 1, se propone diseñar un algoritmo para apagar la computadora. En este caso es un problema, digámoslo así, si lo miramos, pues no es tan problemático, ¿cierto? Entonces, si miramos el algoritmo, pues es una serie de pasos que nosotros vamos a dar para llegar a un fin. Y nos dice acá, apagar la computadora, inicio, dar clic en el icono inicio, 2, dar clic en el icono que dice apagar, 3, esperar que se apague completamente el equipo, y 4, desconectar los cables del enchufe. ¿Sí? En este caso, pues este 4 podría
simplemente omitirlo, ¿sí? Que yo lo puedo dejar apagado y dejo el computador conectado, que es por lo general, si es un equipo de escritorio, pues se deja conectado. Ya si es un portátil, pues si yo desconecto como tal de la toma. De igual forma, como yo lo describí acá, esto está descrito en lenguaje natural, es como yo quiero que ustedes describan estos elementos que tenemos acá o estos problemas que son la primera parte del taller. Si nosotros miráramos dice, permite identificar la cantidad de dólares equivalente a una cantidad de pesos colombianos. Entonces acá debemos nosotros primero ver qué datos tenemos que nos permiten desarrollar que nos permitan dar solución a ese problema que tenemos. Entonces nosotros vamos a mirar, bueno, primero miramos cuánto dinero en pesos tenemos, luego averiguamos cuál es la tasa de cambio del día de hoy, luego realizamos la multiplicación de la tasa de cambio por la cantidad de pesos que tenemos. Finalmente, al realizar la operación, pues tenemos la cantidad el equivalente de pesos colombianos a dólares. Entonces ahí estaríamos dándole solución y lo que yo quiero es eso, que ustedes lo describan así. Primero, dar clic en el icono inicio. Segundo, dar clic en el icono que dice apagar y así sucesivamente para la solución de esos algoritmos. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, Señor. profe, ¿mantenemos la indentación? ¿Así? Sí, sí, tal cual. Pueden dejarlo así con la indentación. La indentación, para los que no saben, es el espacio que tenemos aquí. ¿Listo? Podemos dejarlo así o podemos dejarlo sin indentación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el mismo espacio ahí. No pasa nada. Pero recuerden pues, que cada algoritmo, miren que si miramos la representación, todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Esto es bastante importante. La palabra inicio siempre va a ir en mayúscula y la palabra fin siempre va a ir en mayúscula. Entonces acá hay otro, dice, se propone diseñar un algoritmo para cargar un celular. ¿Qué hacemos? Primero buscamos el cargador, segundo agarramos el cargador, tercero agarramos el celular, cuarto ponemos a cargar, ponemos el enchufe en el celular, quinto conectamos el tubo a corriente, y de hecho está al revés, no, primero hay que conectar a la toma eléctrica y luego sí conectar al aparato electrónico, lo sé. Esperar que se ponga en carga y desconectarlo del toma corriente y luego ponerlo en un lugar seguro hasta que cargue. Bueno, ya está cargado. Ponerlo en un lugar seguro y fin. Pues de esa forma es que vamos a hacer la descripción. Dice acá, con base en los elementos o los ejemplos anteriormente planteados, se puede concluir que un algoritmo debe ser, 1, realizable. El proceso algorítmico debe terminar después de una cantidad finita de pasos. ¿Sí? Como les decía, si esto se torna en un bucle, pues nosotros no vamos a poder dar una solución. Se dice que un algoritmo es inaplicable cuando se ejecuta con un conjunto de datos iniciales y el proceso resulta infinito, lo que les estaba diciendo anteriormente. O durante la ejecución se encuentra un obstáculo insuperable sin arrojar un resultado. Entonces acá ya nosotros estamos viendo algo cercano a la programación. Si nos faltó poner un punto y coma, si se nos olvidó un paréntesis, si se nos fue una letra de más en una función o algo así, o si escribimos una variable que se llamaba número y nosotros la habíamos definido como números, lo más probable o lo más fijo es que ese algoritmo o esa serie de instrucciones que nosotros le estamos dando al computador no se vaya a realizar. ¿Por qué? Porque nosotros al computador debemos detallarle y decirle con cuidado cómo debe hacer las tareas. Si le cambiamos, si le decimos la variable está almacenada, el dato está almacenado en la variable número y le escribimos números, pues él no va a encontrar el valor que está buscando. Ahora, comprensible, debe ser claro lo que hace, de forma que quien ejecute los pasos, ser humano o máquina, sepa qué, cómo y cuándo debe hacerlo. Debe existir un procedimiento que determine el proceso de ejecución. Preciso, el orden de ejecución de las instrucciones debe estar perfectamente indicado. Cuando se ejecuta varias veces con los mismos datos iniciales, el resultado debe ser el mismo siempre. La precisión implica determinismo. Esto es bastante importante. Nosotros
Si nosotros vamos a automatizar un proceso, ¿cierto? Por ejemplo, que sea un algoritmo que nos permita calcular el área de un círculo. No puede ser que la primera vez que yo lo ejecute con unos parámetros iniciales me dé un dato y la segunda vez que lo ejecute con los mismos parámetros iniciales me dé otro dato. Estamos fallando. Pues, siempre que nosotros le ingresemos unos datos iniciales que sean los mismos, pues el resultado a la salida debe ser el mismo. Es decir, debe ser preciso. Y acá tenemos, como dice acá, fases para elaborar un programa de computación, ¿cierto? Entonces, básicamente lo primero que nosotros hacemos cuando nos ponen un problema, pues es analizarlo, ¿cierto? Luego que analizamos ese problema, pues nosotros ya sabemos cuáles son los datos de entrada, ya sabemos qué es lo que queremos obtener al finalizar. Una vez sabemos eso, identificamos la problemática, pues nosotros miramos cómo abordarlo. Es decir, diseñamos los pasos para poderle dar solución. Una vez diseñamos ese algoritmo, que son los pasos, pues nosotros hacemos la traducción del algoritmo a un lenguaje que pueda interpretar el computador. Y una vez nosotros lo traducimos y se lo colocamos en cualquier intérprete del computador, el computador lo que va a hacer es depurar el programa, que es como comprobar si sí si sí permite realizar ese proceso para dar solución al problema que teníamos. Si lo permite realizar, pues bien, porque estamos dándole solución a ese problema. Si no, pues debemos nosotros volver a analizar ese problema, ¿sí? Entonces, es un ciclo. Entonces acá está básicamente la descripción de esos pasos que teníamos allá. Análisis del problema, pues básicamente es entenderlo. Como los programadores de computador tienen un objetivo, resolver problemas muy puntuales, lo primero que se debe realizar para resolverlos es lograr una mejor comprensión de los posibles datos. Para realizar esta actividad se debe ¿qué? Formular claramente el problema, especificar los resultados que se desean obtener con la solución, identificar la información disponible de los datos. Acá hay algo muy importante, ¿sí? Y es que pues nosotros cuando nos colocan un problema, debemos conocer todas las palabras que contenga ese problema. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos el significado de cada una de esas palabras, pues muy difícilmente podemos llegar a dar solución. Entonces, acá miramos, dice formular el problema. A continuación, algunas preguntas previas a la formulación del problema. ¿Es posible definir de forma más clara el problema? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen esta pregunta? Porque a veces cuando tenemos determinado texto o nos dicen algo, pues puede que nos llenen de mucha información que sea relevante para resolver ese problema. Entonces nosotros lo que hacemos es como acotarlo, ¿sí? Para definirlo y decir, bueno, yo puedo escribirlo de forma más clara que lo podamos interpretar de mejor manera. Lo que les decía, qué palabras no son conocidas o desconocen su significado, ¿cierto? También miramos, ¿se ha resuelto antes algún problema similar? En esta época en la que nosotros vivimos, muy posiblemente ese proyecto que estamos desarrollando, otra persona ya lo haya realizado. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando uno está realizando una tesis, ¿cierto? Se fundamenta en estudios anteriores para poder dar solución al problema que tiene en estos momentos. ¿Qué información es importante para resolver ese problema? Si a nosotros nos dicen que deseamos pasar la temperatura de grados Kelvin a grados Fahrenheit, pues la información importante que es, pues en ese momento saber cuál es la temperatura que debemos convertir y cuál también es la fórmula que aplica para realizar esa conversión. También podemos encontrarlos, como les decía al principio, con información que no sea importante, que nos entorpezca el problema como tal y que podamos omitir. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen, bueno, ¿cuántas personas lleva determinado avión? Y en el problema nos dice, el nombre del piloto es Pedro. Pues a nosotros no nos interesa el nombre del piloto, sino necesitamos saber
la información de cuántas personas tenemos y ese nombre del piloto o la edad del piloto, que es un dato numérico de 35 años, lo podemos omitir. Preguntas. ¿Claro de momento, muchachos? Sí, claro, profe, claro. Listo, muchas gracias. Dice acá, precisar los elementos de entrada. Es lo mismo. ¿Qué información es importante y necesaria para resolver el problema? ¿Qué información no es importante y podemos presentir? ¿Cuáles son los datos de entrada conocidos? Puede que los datos de entrada, bueno, todos los datos de entrada deben ser conocidos, pero además nosotros tengamos que valernos de alguna operación para poder dar solución. ¿Sí? Por ejemplo, en el grado de en el caso de la temperatura o en el caso de la conversión de pesos a dólares, pues necesitamos conocer una fórmula que nos permita realizar ese proceso. Por ejemplo, muchos de los ejercicios que hay en programación cuando uno está comenzando le dicen a uno, bueno, yo necesito un programa que me permita conocer los datos pares que yo ingresé en un vector. Entonces uno debe saber cómo permite identificar que un número es par. Acá tenemos cuál es la incógnita que se desea calcular, lo mismo que hablábamos de las fórmulas. Los datos se pueden agrupar en categorías. Cuando hablamos esto de agrupar en categorías, es que hay diferentes algoritmos, solo los que tenemos acá, que son algoritmos sencillos, sino que hay otros que son, por ejemplo, algoritmos de fuerza bruta que se utilizan en las máquinas, por ejemplo, en el procesamiento de imágenes. Entonces, lo que hace es uno agrupar una serie de información para que la máquina entienda determinado proceso. Por ejemplo, si hay una máquina que lleva una banda transportadora y en la banda transportadora hay una serie de naranjas, pues la máquina ya ha procesado un algoritmo con imágenes que se encarga de identificar los aspectos que identifican que la fruta está dañada. Pues de acuerdo a ese algoritmo que ya tiene previamente grabado la máquina, pues va a ocurrir un proceso que hace de separación de las naranjas que estén malas en una banda transportadora. Otro es qué información adicional hace falta para resolver el problema. Ahora, precisar los resultados esperados. Para determinar con claridad cuál es el resultado final esperado o producto que se quiere obtener, es necesario determinar o definir qué resultados se solicitan y en qué tipo de formato deben estar. Entonces acá dice, ¿qué información nos están solicitando y en qué formato se debe entregar esta información? Entonces, si a nosotros nos están entregando o nos están preguntando por el valor de pesos en dólares, pues debemos entregar ese formato o esa salida va a estar en formato dólares. De igual forma, cuando mirábamos la parte de temperatura de los ejercicios que nos indica en la guía, pues debemos dar esa información de salida en Fahrenheit, que es la temperatura que nos están solicitando. Y esta parte final, básicamente, pues lo que nos dice es que resolver algoritmos, en la mayoría de casos, implica lo que es la imaginación. Y que a medida que nosotros vamos realizando más algoritmos, pues más nos vamos familiarizando con el proceso, esto hablando de la parte lógica, y cada vez pues se nos va a grabar como más ese proceso, de forma que podamos nosotros resolver más fácil los problemas que se nos presenten. ¿Listo? ¿Preguntas? Esto es un resumen ahí de esta parte de algoritmos. También ustedes tienen allá acceso, hay otro documento que hace referencia también a la parte de algoritmos, donde están los diferentes elementos que permiten como tal construir los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo tienen una serie de símbolos que pues, nos dan la estructura de ese problema mostrado como un diagrama. Pues ustedes ya se encargan de leerlo, mirar la simbología, porque pues en la guía nos decía la parte acá que debemos coger uno de estos problemas y modelarlo con un diagrama de flujo.
Y aquí. Él nos dice seleccionar uno de los problemas de la sección 1, representarlo en su equivalente de diagrama X. Listo. Entonces, esa es la evidencia que nosotros tenemos para esta semana. Vamos a hacer acá un ejemplito ahí sencillo de lo que quiero que me entreguen en ese trabajo. Entonces, por ejemplo, algo muy puntual, cuando hablamos de algoritmos, y si ustedes tienen un amigo que sepa desarrollar o sepa resolver el cubo Rubik, o si usted lo sabe resolver, pues en algún momento, cuando usted lo aprendió a resolver, si buscó en internet decía algoritmo para resolver el cubo Rubik. Ya nos hablan de algoritmos. Y como decíamos, pues son los pasos para resolver ese cubo. Pues nosotros ese proceso lo podemos detallar. Pues vamos a hacer la descripción de ese proceso. Pues vamos acá a hacer el algoritmo de ordenar el cubo. ¿Se han armado alguna vez el cubo Rubik? Yo creo que sí. Sí, señor. Sí. Exacto, ¿cierto? Entonces, si nosotros hemos resuelto el cubo Rubik, pues que en estos momentos ya se nos haya olvidado, ¿cierto? Pero lo primero que miramos y analizamos cuando tenemos el cubo de Rubik desarmado, o lo primero que nos dice el algoritmo, es que debemos identificar cuáles son las caras de los diferentes colores, ¿cierto? Porque el cuadro del centro nunca va a cambiar. Entonces ese cuadro del centro nos indica qué color va en esa cara. Entonces el primer paso que deberíamos hacer, ¿cuál sería? Ubicar los centros. Exactamente, ubicar los centros del cubo, que son los que nos detallan o nos identifican los colores. Color de la cara. Entonces, segundo, cuando uno mira los algoritmos nos dicen, bueno, usted tiene que empezar a trabajar con la cara blanca, ¿cierto? Pues es lo que dicen la mayoría, pero de igual forma yo lo puedo identificar haciéndolo en la cara naranja o en la cara roja, siempre y cuando ejecuten los mismos pasos lo voy a resolver. Entonces nos dice que identifiquemos la cara blanca, identificar. Tercero, lo que se hace es construir una cruz en la cara blanca y que esa cruz pues tiene que ser de color blanco. U ordenar, mejor. Ordenar. Blanca. Tercero, ¿qué se hace? Luego, lo que se tiene que hacer, una vez se cuadra la cara blanca, es ordenar las esquinas y que esas esquinas coincidan con los centros o con los colores del centro del cubo. Entonces, acá es ordenar que sus caras correspondan con el color, con los colores de los centros. Luego, ¿qué se hace? Luego se tienen que ordenar las esquinas de la segunda línea y que coincidan con los colores del centro. Ordenar las esquinas de los centros. Listo, eso hace uno. Luego que ya tiene ahí ordenadas las esquinas, pues se supone que ya tiene armadas dos líneas del cubo. Entonces lo que hace uno siguiente es armar una cruz amarilla en la tercera fila. Todo esto pues se debe hacer sin desordenar las caras anteriores, ¿no? Si vamos desordenando las otras, pues no se va a lograr resolver el cubo Rubik.
Por eso les digo, son una serie de pasos y de acuerdo a los movimientos nosotros vamos dándole solución. Una vez armamos la cara amarilla, la cruz amarilla, se organizan las esquinas del cubo. Ah, no, a ver, y creo que lo que se hace es alinear la cruz, los colores de la cruz, con los centros del cubo. Entonces, lo que se hace es alinear, ordenar los colores laterales, cruz amarilla, con los colores del centro. Centrales del cubo. Y finalmente lo que se hace es ordenar las esquinas de la tercera capa del cubo. ¿Sí? Como les decía, cabe resaltar que en cada uno de estos pasos nosotros debemos especificarle, ordenar las esquinas sin desarmar lo que ya teníamos realizado. Lo mismo para todos estos procesos. Y pues una vez realizamos esta serie de pasos, sin modificar lo que ya tenemos armado, pues nosotros podemos dar solución a ese cubo Rubik. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Allá dice también, bueno, es que yo quiero realizar un algoritmo que me permita a mí hacer un arroz con pollo, ¿cierto? Entonces, en este caso, voy a decirle acá que no es un arroz con pollo, sino voy a hacer un algoritmo para realizar una tortilla con papas y salchichas. Hacer tortilla con papas y salchichas. Y pues ustedes me van a dar los pasos. ¿Cuál sería el primer paso para realizar esa operación? Comprar las papas y las salchichas. Listo, primer paso, comprar. Voy acá la numeración. Listo. Y las tortillas. Se me perdió aquí. Entonces, primero comprar. Y las tortillas papas. también. Entonces, comprar papas, salchichas y tortillas. Pero, bueno, así. Podríamos hablar de una tortilla hablando de huevos, ¿cierto? Entonces, comprar huevos, batir los huevos y demás. Pero vamos a decir que son tortillas, las arepitas estas de Bimbo. Arepitas mexicanas. Listo, ¿qué seguimos? Lavar las papas y pelar las papas. Listo. Lavar las papas. Ese sería el siguiente paso. Pues, pelar las papas. ¿Qué más? Picar las Cortarlas en trozos. Entonces, quitarle el envoltorio a las salchichas. También. Mm, Luego de eso, pues, cortar las salchichas, ¿cierto? ¿Qué más? Cocinar las papas. Cocinar las papas. ¿Qué más? ¿No cocinan? Fritar las salchichas. Listo, fritar las salchichas. ¿Qué más? Cocinar Dejar la en- papa. Ya, esa ya Ya. la pusimos acá. Ah, Dejar sí. enfriar las papas, dejar enfriar las salchichas. O sea, lo servimos frío. Pues no tan caliente. Bueno, entonces, si Hacer nosotros puré miramos con las papas. hacer puré con las papas, bueno, eso ya va, Revolver las papas depende y la salchicha. de cómo queremos nosotros hacer la presentación, ¿cierto? Porque otro puede decir, listo, yo dejo las papas y las meto en las meto en la tortilla así como están, doblo la tortilla y listo, ya está listo para servir. ¿Sí? Otro puede decir, cojo las papas, las hago puré, cojo las salchichas, le incorporo las salchichas a la papa
luego lo pongo sobre la tortilla y luego doblo la tortilla, como haciendo un burrito, ¿cierto? Entonces, ¿qué más hacemos aquí? Ya cocinamos, ya fritamos las salchichas, Ya tomaríamos la tortilla y le colocaríamos los ingredientes. listo. Destapar las tortillas. Hola acá, destapar tortillas, destapar la tortilla. Y finalmente, pongámoslo aquí, servir. Ya, ¿sí? Como para no darle más vueltas. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, acá cualquier persona pudo realizarlo de diferentes maneras. Alguien pudo decir, ah, bueno, yo voy a empezar por las salchichas, le quito el envoltorio a las salchichas, corto las salchichas, luego lavo las papas, luego pelo las papas. ¿Sí? Otro puedo decir, bueno, lavo las papas, pelo las papas, las pongo a cocinar, las machaco, ¿cierto? Luego sí, quito el envoltorio de las salchichas, corto las salchichas, pero todos al final estamos llegando al mismo punto, que es el plato preparado. ¿Sí? Pues, como les decía, esto es un algoritmo, una serie de pasos que nos ayudan a dar solución a un problema. Lo que yo quiero que hagan en esa primera parte es hacer la descripción de cada uno de esos problemas que nos indican de esta forma. Y ya, pues luego la siguiente parte, pues ya es de forma más de consulta y tomar uno de los ejercicios y representarlo con un diagrama de flujo. ¿Preguntas? No, señor. ¿No? Bueno, muchachos, entonces con esta explicación estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Mire que las dos evidencias que se nos han mostrado en esta guía nueva que iniciamos están bastante sencillas de realizar, bastante útiles para la parte de programación. Es bueno que empecemos a familiarizarnos con lo que es el pensamiento lógico. Yo tenía por ahí una serie a ver si las encuentro, una serie de enlaces que eran como una serie de juegos que nos permitían desarrollar ese pensamiento lógico, pero no sé si lo tengo acá. Miramos acá, listo, el chequeo. A ver si es este. No, no. Voy a buscarlo y apenas lo tenga por ahí presente, se los comparto por el grupo para que puedan echarle un ojo. Son una serie de juegos en Flash que nos permiten a nosotros desarrollar el pensamiento lógico. No sé si ustedes en algún momento hayan hecho o desarrollado un problema que decía algo así como que se tiene un lobo, un niño y no, un lobo, un cordero y pasto y se necesitan pasar al otro lado del río. Sí. Entonces son ejercicios de ese tipo, que uno busca pasar los tres elementos sin que el uno se coma al otro. Son un tipo de jueguitos así que pueden utilizarlos para ir desarrollando como esa lógica. ¿Listo? Entonces, como les decía, muchachos, pues si no hay ninguna otra pregunta, estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Les agradezco por su asistencia y nos estaríamos encontrando el próximo martes. Instructor, le envié un mensaje por interno por WhatsApp. Listo, ya lo vi. Profe, Señor. ¿me regala unos minuticos para tratar un tema específico de mi caso? Sí, señor, claro. Señor, miramos por aquí. Me envió Manuel. Elaboración de diagramas de dominio. Pero esa sí lo desarrollamos. Diagramas, modelo de No, dominio. ese es aparte. Ese es Ah, ¿es aparte, esa ese es parte? aparte. Sí. Ah, bueno. Representar el contexto del negocio a través del diagrama de dominio de actividades. No, eso es una evidencia que yo presenté, subí y me parece como si no hubiese presentado nada. Ese es aparte, ese no Ah, hay bueno, problema. listo. Entonces, ahorita, pues,
finalizamos la sesión y ya ahorita por ahí, digámoslo, 8:30, miramos esa partecita a ver cómo podemos darle solución a eso. Me está escribiendo ahí por interno. Ok, no, igual Listo. cuando usted pueda lo revisa, igual ya subí todo, lo único que tiene Ah, que ya la subió. es Listo, vamos. No hay problema. Entonces yo la reviso, yo estoy revisando en las mañanas, entonces muy seguramente mañana en la mañana le demos solución a esa parte. Ok, listo, no se preocupe, gracias. ¿Listo? Bueno, con gusto. Entonces, muchachos, como les dije, no queda más que agradecerles su asistencia y nos vemos la próxima semana. Muy amables. Que tengan buena noche y una feliz semana. Listo, profe. Eso me hace, profe. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Bueno, con gusto. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.